Buenos días. Vamos a hablar del concepto de equivalencia en la traducción y lo haremos a través del pensamiento de varios autores. Comenzaremos con la aproximación tradicional de Vinay Darwin, cuya definición de traducción como actividad entre lenguas es pasar de una lengua A una lengua B para expresar la misma realidad. Propone la unidad de traducción que como única unidad de pensamiento es el segmento más pequeño del enunciado, en el que la cohesión de los signos es tal que no deben traducirse uno por uno. La diferencia de los tipos de unión de traducción según su rol. Unidades funcionales, elementos que participan en la propia función gramatical. Unidades semánticas, presentan una unidad de sentido. Unidades dialécticas, articulan un razonamiento. Y unidades prosódicas, los elementos participan en la entonación. Fue objeto de crítica puesto que enfoca solamente la lengua de origen sin tomar en cuenta que las estructuras de la lengua meta pueden ser completamente distintas. La correspondencia entre las unidades de traducción y las palabras de un texto son unidades simples, cada unidad corresponde a una sola palabra, y unidades diluidas corresponde a varias palabras que forman una unidad léxica. Unidades fraccionarias, la unidad corresponde con una parte de una palabra. John Catford, exponente de la escuela frictiana y que se basa también en la lingüística sistémica de Halliday, trata el tema de la traducción de las variedades de la lengua en su obra A Linguistic Theory of Translation, a propósito de la discusión de la traducibilidad y de la equivalencia. Los cambios de la traducción utilizan una modificación multilingüe, pero los verdaderos cambios de traducción ocurren entre el texto original y el texto meta. En ella distingue entre la correspondencia formal y la equivalencia textual, acudiendo a la diferencia de la lengua y del habla del sostén. La correspondencia formal es, según Catford, una parte del lenguaje del texto meta que juega el mismo papel que el sistema del texto meta, por lo que es una comparación y descripción del sistema del lenguaje, aunque no específica. La equivalencia textual es una parte del texto meta que es equivalente a un texto original o a una parte de este, mientras la correspondencia formal en las relaciones entre elementos de dos lenguas tiene que ser general. La equivalencia textual se centra en las relaciones que existen entre elementos en una pareja específica de texto original y texto meta. El lenguaje se compone de la lengua, que se hace con el sistema lingüístico, y el habla, todo lo que se dice o entiende el hablante cuando usa el lenguaje. La teoría y la práctica de la traducción de la lengua no están completamente relacionados, al igual que en el habla. Catford dice que si cada lengua posee un sistema semántico cerrado en sí mismo frente a los demás sistemas lingüísticos, solo en casos excepcionales se podría hablar de correspondencia formal, ya que son raras las ocasiones en que el significado de un segmento de la lengua origen coincida con el significado de un segmento de la lengua meta. Sin embargo, aunque los segmentos de la lengua original y la lengua meta no coincidan formalmente en las dos lenguas, sí pueden ejercer la misma función comunicativa si están en contextos situacionales semejantes. Por tanto, si pueden ser equivalentes a nivel textual, los textos o los segmentos de la lengua original o de la lengua meta serán equivalentes cuando sean intercambiables en una situación determinada. De esta manera, todo el conjunto de la lengua meta se medirá por la cantidad de rasgos situacionales que tengan en común con el texto original. El objetivo, por tanto, de la traducción no será la selección de equivalentes de la lengua meta con el mismo significado que los elementos de la lengua origen, sino la selección de equivalentes de la lengua meta que tengan la mayor implicación posible en el área situacional tratada. Serán equivalentes cuando sean intercambiables en una situación determinada. Desde este punto de vista lingüístico-funcional, en el que el concepto de situación se está reduciendo en el texto, se está olvidando la interacción entre el traductor y los receptores. Catford habla de dos formas de traducción que son importantes para entender las discusiones de la posibilidad o imposibilidad de traducciones equivalentes. Describe full versus partial, diciendo que lo completo es cuando cada parte del sublanguage text is replaced by the target language text material. La traducción de un texto que no puede ser completo ocurre más con traducciones literales. Explica Catford que in literary translation it's not uncommon for some lexical items to be treated in this way, either because they're regarded as transferable and local core into the. Aquí el traductor cree que es importante mantener el sentido especialmente relacionado con el texto local del texto original.
La traducción parcial es diferente de la traducción total en el sentido en que la total es un replacement of the source's language, grammar and lexis by equivalent target languages, grammar and lexis with consecutive. La traducción total, definida por Catford, se centra en la traducción exacta de la gramática y el léxico, la fonología y la escritura. Catford define la equivalencia como cuando menciona la importancia de la situación se refiere al contexto, la cultura, el tiempo y el lugar. Dice que any speech act takes place in a specific biosocial physical environment y llega a the 48 total cultural background of the situation. Describe la situación como círculos céntricos que son relevantes con el texto y que existe una comunidad de relevant substance for the true text. La comunidad de relevancia en la traducción de emoción es el acto de sentir para los seres humanos, algo compartido y relevante, individual pero común como los círculos céntricos de Catford. Es importante tener en cuenta su definición de equivalencia general cuando nos centramos en la distinción que propone Eugene Nida entre la equivalencia formal versus la equivalencia dinámica. En cuanto a la aproximación etnolingüística, tenemos las aportaciones de Eugene Nida. El máximo exponente de esta aportación fue un lingüista estadounidense que aportó a este ámbito de estudio la teoría de la equivalencia dinámica y la equivalencia formal. Para Nida, la distancia geográfica es un elemento que acrecienta la dificultad comunicativa entre los individuos, ya que el imaginario y la concepción del mundo de pueblos muy alejados entre sí se han desarrollado de manera diametralmente opuesta y, por tanto, sus culturas resultan radicalmente diferentes. Para salvar estas diferencias comunicativas, Nida propuso una teoría en la que defiende que existen dos tipos de equivalencia, la equivalencia dinámica y la equivalencia formal. La equivalencia formal es aquella en la que se traduce literalmente el significado de las palabras. Si durante el proceso traductor se lleva a cabo un trasvase meramente formal de los términos, el texto meta será semánticamente más fiel al original, pero se perderán la simbología y las connotaciones que contienen determinadas palabras en el imaginario de la cultura origen. La equivalencia dinámica es aquella en la que no se traduce literalmente el significado de las palabras, sino que se buscan otros conceptos de la cultura meta que contengan las mismas connotaciones que el concepto de la cultura origen. De esta manera, en la equivalencia dinámica lo que prima es mantener el impacto sobre el lector, es decir, hay que analizar qué evocan en el lector origen las palabras de un texto determinado en su lengua materna para poder localizar otras, que no tienen por qué ser semánticamente equivalentes, que evoquen lo mismo en el lector meta en su propia lengua. Mediante la utilización de la equivalencia dinámica durante el proceso traductor, por tanto, se resolvería el problema de la dificultad de comprensión de un discurso procedente de un lugar geográficamente lejano al propio. Eugene Nida utilizó el caso de la traducción de la Biblia como paradigma de esta teoría, pero ambas técnicas pueden aplicarse a la traducción de cualquier texto. No obstante, a pesar de ser de gran importancia para la traductología, la utilización de la equivalencia dinámica también ha despertado recelos entre otros estudiosos, sobre todo procedentes del campo de la filología. Estos dudan de la relevancia del uso de este tipo de equivalencia en el proceso de traductor, ya que consideran que el lector meta es capaz de entender una traducción en la que prime la literalidad, lo semántico, por mucho que no capte los matices. Por tanto, a la hora de realizar una traducción, conviene conocer la existencia de ambos tipos de equivalencia. Es tarea del traductor sopesar qué tipo de equivalencia resultará más efectiva, teniendo en cuenta el tipo de texto al que se enfrenta. Ahora vamos con la aproximación semantista. Aquí tenemos a Otto Kate. Kate se incluye en la corriente específica en el tema de la traducción dentro de la traducción alemana, siendo uno de los representantes de la llamada escuela Leipzig. Kate distingue cuatro tipos de equivalencia en la traducción de elementos léxicos: total, facultativa, aproximativa y cero. Se ha considerado tradicionalmente que la primera de ellas, llamada también equivalencia 1-1, es propia de la traducción de términos técnicos, por lo que dicha operación consistiría en una especie de función mecánica de mero trasvase interlingüístico debido al carácter universal de las terminologías. La pretendida equivalencia 1-1 en la traducción de términos técnicos para la descripción más completa del concepto de relación 1-1 se debe a Otto Kate, quien la considera el fundamento de la traducción.
En cuanto a la esencia de dicho proceso, consiste en producirla entre el texto original y el texto meta sobre la base del criterio de la invariación semántico-funcional. La esencia de la traducción consiste en producir una relación 1-1 sobre la base de invariantes semántico-funcionales entre la magnitud de partida y la magnitud meta. En consecuencia de dicha relación, que no puede faltar en cuanto es condición del acto translatorio, se obtiene a nivel del discurso, por lo que resulta de la interacción de todos los factores que operen en la producción textual, según que ellos corresponden a una serie de relaciones que se dan objetivamente. La relación entre signos y signos sin ausencia, las relaciones de las unidades actualizadas entre sí. La relación entre signo y lo designado, imagen, la conciencia del que emplea los signos, la relación entre signo y referente, el objeto de la realidad, y la relación entre signo y el que lo emplea, que constituye el nivel pragmático en el que se realizan todos los factores operantes. La producción a nivel de parol de una relación 1-1 ocasional entre unidades de las lenguas original y meta es básicamente posible porque en el nivel de la lengua existen relaciones potenciales 1-1 entre una forma n de la lengua original y las formas A, B, C, X de la lengua meta. ¿Qué tipos de equivalencias encontramos? En cuanto a la base de las relaciones existentes entre texto y sistemas originales y textos y sistemas metas, ya se ha mencionado que AutoCADE equivale a 4 tipos de equivalencia. Equivalencia total, en la que se da correspondencia 1-1 tanto a nivel de la expresión como del contenido. Ejemplos de esta relación según el autor son los nombres propios, algunos títulos, nombres geográficos, numerales y términos técnicos, especialmente los surgidos de la estandarización internacional. Kay apunta al respecto que cuando se dan tales condiciones se aplica ocasionalmente en la práctica un mecanismo de transferencia totalmente automático, sin que sea necesario que el traductor problematice la transferencia. Equivalencia facultativa, en la que frente a una norma monosémica de la lengua original existen varios equivalentes potenciales en la lengua meta, es decir, una correspondencia 1, muchos a nivel de expresión, y 1-1 a nivel de contenido. Cada una de ellas corresponde a original independientemente de las relaciones existentes entre las formas correspondientes. La necesaria relación 1-1 de la traducción se alcanza solo en la actualización de alguna de las formas equivalentes, cuya selección se hace atendiendo al contexto y a la referencia extralingüística. Así, por ejemplo, ácido acético tiene como equivalentes potenciales en alemán, del modo que a nivel de sistema léxicos existe solo una relación 1-1 facultativa sobre el término en español y los dos alemanes. Una efectiva relación 1-1 solo es posible a nivel del habla en dependencia del contexto. La necesaria relación 1-1 de la traducción se alcanza solo en la actualización de alguna de las formas equivalentes, cuya selección se hace atendiendo al contexto y a la referencia extralingüística. Una efectiva relación 1-1 solo es posible a nivel del habla en dependencia del contexto. Equivalencia cero, donde el sistema meta carece de una forma correspondiente para la monosémica del sistema original, por lo que se da la relación 1-0 en este nivel. Para lograr la relación 1-1 en el habla hay que producir la equivalencia referencial mediante transposiciones, modulaciones, paráfrasis o explicaciones de cualquier tipo. Pese a que la Guerra Fría frenó en gran medida la difusión de las ideas de la escuela de Leipzig en Occidente, la clasificación de los tipos de equivalencia de Kay ha tenido amplia resonancia. Entre ellos, Kohler la reproduce con ejemplos propios, aunque sin mencionar a Kay en este contexto. También otros autores discuten el concepto de equivalencia 1-1 como supuesta característica de la traducción de términos técnicos. Como conclusión, sin duda debemos tener en cuenta que la definición de traducción y su equivalencia son dos términos muy subjetivos y cada lingüista y experto en la materia de la traducción tratará de tener su impresión propia sobre estos. Esto nos lleva a entender que parece que todavía queda un largo recorrido hasta que se consiga un término
consensuado. Hasta entonces, se seguirá estudiando el punto de vista y las diferentes traducciones de estas que cada uno de los autores que lo han investigado.